Ella decía que no podía dormir, pero todas las noches desaparecía de nuestra cama. Yo pensé que tenía un amante, hasta que vi a dónde iba en realidad, a la habitación de nuestro hijo. Y lo que hacía allí me hizo darme cuenta de que la verdad que había enterrado durante años, por fin estaba volviendo a nosotros. Yo solía creer que conocía cada rincón de mi casa, cada sombra, cada sonido, cada susurro que quedaba atrapado en las paredes. Pero últimamente algo había cambiado. Todas las noches, a la misma hora, escuchaba pasos, suaves, cuidadosos, deliberados, bajando por el pasillo hacia la habitación de mi hijo. Al principio pensé que no era nada, tal vez los tablones viejos o mi propia culpa inquieta resonando de vuelta. Pero luego noté otra cosa. Cada mañana la muñeca de mi hijo estaba ligeramente fuera de lugar, y el lado de la cama de mi esposa estaba frío. Dicen que la confianza muere despacio, de a un latido perdido por vez. Y en esas noches sin sueño yo sentía cómo se me escapaba sangrando. Quería preguntarle, ¿qué haces ahí dentro? Pero las palabras nunca salían, porque a veces el silencio parece más seguro que la verdad. Últimamente ella estaba distinta, callada, ausente. Sus ojos se quedaban más tiempo sobre nuestro hijo, no con cariño, sino con algo que yo no alcanzaba a nombrar. Él también parecía lejano, me evitaba. Su risa se había convertido en murmullos detrás de puertas cerradas. Algo se estaba deshaciendo en esta casa, y yo no sabía por dónde empezar a tirar del hilo. Intenté convencerme de que era preocupación de madre, que solo lo revisaba porque tenía pesadillas, que solo estaba siendo madre. Pero la mente de un padre no se conforma con tal vez, sobre todo cuando ese padre ya perdió un hijo antes. Una noche decidí quedarme despierto. El reloj pasó de la medianoche. La casa respiraba con su ritmo de siempre. Crujidos, suspiros, el zumbido del refrigerador. Entonces lo escuché, el giro lento del picaporte, el leve chirrido de sus pantuflas sobre la madera. Se movía en silencio, como quien ha ensayado ese camino 100 veces. Me quedé sentado en la oscuridad, el corazón golpeándome el pecho. La sombra pasó frente a nuestra puerta. Después la luz bajo la puerta de su cuarto se encendió. 20 minutos. Luego silencio. Después sus pasos volvieron, más lentos, más pesados. Se metió en la cama sin decir palabra. Su respiración se hizo pareja en minutos. La mía no. A la mañana siguiente los observé en el desayuno. Ella le servía jugo, le besaba el pelo, sonreía, como si la noche no hubiera existido. Él ni una vez me miró. Y en ese instante entendí que, fuera lo que fuera que pasaba entre ellos, yo ya no formaba parte. Intenté dejarlo pasar, pero cuando algo te roe el pecho cada noche, se convierte en una especie de locura. Empecé a revisar su celular cuando se metía a duchar, sus mensajes, sus fotos, su historial. Nada. Limpio. Demasiado limpio, del tipo de limpio que esconde algo. Entonces decidí poner una cámara. Me sentí enfermo mientras lo hacía, como si estuviera traicionando a los dos, a la mujer que amaba y al chico que crié. Pero necesitaba la verdad, no susurros, no sombras, pruebas. Instalé una camarita dentro del reloj de su escritorio, con sensor de movimiento, sin sonido, solo imagen. Me dije que no miraría salvo que fuera estrictamente necesario. Pero esa noche, cuando ella salió de nuestra cama otra vez, me quedé con la laptop abierta y la transmisión en vivo parpadeando en la pantalla. Entró a su cuarto, se sentó junto a él y empezó a llorar. No fueron unas lágrimas. Se derrumbó por completo, hombros temblando, manos tapándose la cara. Mi hijo se despertó y le tomó la mano. No hablaron. Ella solo lloraba. Él parecía asustado, perdido. Después ella dijo algo. No escuché, pero leí sus labios. Perdóname. Esa palabra me golpeó más fuerte que todo lo demás. Apagué la laptop. Ya no pude seguir mirando. Pero en ese instante, una verdad me quemó el pecho. Lo que fuera que ella escondía no era solo sobre él.
era sobre nosotros, sobre algo que yo había hecho o había dejado de hacer años atrás. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado otra vez, miré su cara bajo la luz de la luna y me di cuenta de que ya no estaba seguro de conocer a esta mujer. Y peor aún, ya no estaba seguro de querer conocerla. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara en la grabación, la forma en que se derrumbó junto a él, la forma en que mi hijo la sostuvo, como si ella fuera la niña y no la madre. La palabra perdóname se repetía en mi cabeza como una maldición. Al amanecer entré al cuarto de nuestro hijo. Todavía dormía. El aire olía levemente a su perfume, lavanda, suave, reconfortante, que ahora me atormentaba. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que había visto. Mis ojos se detuvieron en el mueble de madera junto a su escritorio, el que ella tocaba antes de irse. Era viejo, pesado, cerrado, con un pequeño candado de bronce. Nunca le había prestado atención. Era solo otro mueble en la habitación de un chico. Pero esa mañana se sentía sagrado, como si guardara algo que no me estaba permitido ver. Me agaché. Pasé los dedos por la superficie. Había rayones, no al azar, sino deliberados, como si alguien hubiera intentado abrirlo. Dudé. Todo en mí gritaba, «¡No lo hagas!». Pero otra parte, la que no podía vivir con preguntas, buscó el destornillador. El candado cedió. Adentro había papeles, dócenas, dibujos, cartas, algunas dobladas con cuidado, otras arrogadas. Letra de mi hijo y de ella. La primera que abrí estaba fechada hacía 3 años. Empezaba, «Mamá, no lo odio, solo quisiera que hablara conmigo». Me quedé helado. Las manos me temblaban mientras seguía leyendo. Página tras página, él le escribía a ella sobre mí, cosas que nunca me había dicho en la cara. Cómo extrañaba los días en que le leía cuentos. Cómo se sentía invisible después de que empecé a trabajar de noche. Cómo creía que yo quería más a mi trabajo que a mi familia. Cada palabra era un cuchillo. Y entre las páginas había algo más. Una foto. Los 3, años atrás en la casa del lago. Mi brazo alrededor de ellos 2, sonrisas grandes bajo el sol. En el reverso, con su letra, el día antes de que todo cambiara. Recordé ese día. Fue la última vez que fuimos realmente felices. A la mañana siguiente mi hijo menor, Daniel, se ahogó. Me senté en el suelo, el pecho hundiéndose bajo el peso de ese recuerdo. No había pronunciado el nombre de Daniel en años, ni una sola vez, ni siquiera con ella. Sobre todo no con él, nuestro hijo que sobrevivió, porque yo era el que tenía que haber estado cuidándolos ese día, y no estuve. Esa noche, cuando ella entró al cuarto de él otra vez, me quedé despierto. Sin laptop esta vez. Quería verlo con mis propios ojos. Entró en silencio llevando algo en las manos, una cajita de madera. Se sentó al borde de la cama, la abrió y vi el brillo de un collar. Era de Daniel, el que creíamos perdido en el lago. Lo puso en las manos de nuestro hijo, susurrando algo que no alcancé a oír. Él asintió, los ojos húmedos, y la abrazó. Y en ese momento por fin entendí. Ella no iba a verlo por culpa o por secreto. Iba a curarlo. Cada noche entraba a contarle historias del hermano que apenas recordaba, a recordarle que el amor no termina porque un cuerpo sí, a ayudarlo a perdonar al padre que no pudo salvar a un hijo, y que, al intentarlo, olvidó cómo querer al otro. Pero la vergüenza no se fue, creció, porque todo ese tiempo ella había estado tratando de arreglar lo que yo rompí, sin culparme nunca. A la mañana siguiente me miró por encima de la mesa y dijo, «Te ves cansado». «No pude dormir», respondí. Ella suspiró suave. «Él tampoco, pero lo estamos intentando». Sus ojos se cruzaron con los míos un segundo, lo suficiente para que viera lo que escondían, dolor, compasión y algo parecido a la rendición. Esa noche borré el video de la cámara. Me dije que era por respeto. En realidad,
era por miedo. No quería verme a mí mismo en esas grabaciones. El tipo de hombre que necesitaba una pantalla para entender a su propia familia. Pensé que ahí terminaba todo, pero 2 días después encontré una notita doblada sobre mi almohada, con su letra. No puedes perdonarte si nunca dejas que él vea quién eres de verdad. Y debajo, una frase que reconocí de las cartas de mi hijo. Tal vez solo necesita que su papá vuelva. La nota se quedó en mi mano mucho después de que ella se fuera a trabajar. La leí una y otra vez, siguiendo con el dedo la presión de su pluma, como si eso pudiera explicarme el peso de su corazón. Esa noche abrí el cajón de mi escritorio que no tocaba en años. Adentro había un sobre viejo, amarillento, sin abrir. Lo había encontrado años atrás, después del funeral. La letra era de ella. En ese entonces me dije que no podía con lo que había dentro. Esa noche ya no estaba seguro de poder seguir sin saber. Rompí el sello. Dentro había 2 cartas, una para mí y una para nuestro hijo. La mía empezaba simplemente: John, yo no te culpo. Dejé de leer. Esas palabras dolieron más que cualquier acusación. Seguí leyendo despacio, temiendo cada línea. Tú crees que el silencio es piedad, pero es crueldad disfrazada. Él está creciendo pensando que amar significa distancia y no puedo seguir viendo cómo se convierte en ti. Voy a su cuarto de noche no porque me esconda, sino porque intento que no desaparezca como tú lo hiciste. Sus palabras eran cuchillos, pero cortaban limpio. Y en ese dolor sentí algo que no sentía en años: claridad. La segunda carta era más pequeña, con letra infantil torpe. La tinta estaba borrada, pero el nombre al final me detuvo el aliento. Daniel. No era posible. Daniel tenía 7 años cuando murió. Apenas sabía escribir. Pero mientras leía, el pecho se me heló. Querido papá, mamá dice que tú crees que fue tu culpa. No lo fue. Yo me metí al agua porque quería alcanzar el bote, no porque tú no estabas mirando. Por favor, no estés triste para siempre. Dile a mi hermano que yo sigo por aquí. Leí esa línea otra vez. Dile a mi hermano que yo sigo por aquí. El corazón se me detuvo. La carta no era nueva. Estaba vieja, manchada de agua, los bordes deformados. Corrí 1000 posibilidades en la cabeza. Tal vez la había escrito la semana antes de morir y ella la guardó todos estos años. Tal vez le escribió ella misma para ayudarnos a sanar. Pero fuera cual fuera la verdad, el mensaje era el mismo. Él seguía aquí. Esa noche, cuando ella llegó, no fingí estar dormido. Entró callada, dejó la cartera y se quedó helada al verme con la carta en la falda. «La encontraste», susurró. Asentí. «¿Por qué nunca me la mostraste?» Sus ojos se suavizaron. «¿Por qué no estabas listo?» «¿Y ahora?» Tomó aire largo. «Ahora tú tienes que decidir qué clase de padre quieres ser, ¿el que mira o el que escucha?» Quise enojarme, acusarla de esconder cosas, de hacerse la salvadora a mis espaldas. Pero la verdad era que ella había estado sosteniendo a esta familia en silencio mucho tiempo. Ninguno habló. El sonido de la noche llenó la habitación. Grillos afuera, el zumbido del ventilador del techo, su respiración tranquila. Al final dijo: «Él ha estado preguntando por ti. No quiere dinero ni consejos. Solo quiere saber que recuerdas quién eras antes de ese día». Sus palabras calaron hondo, porque yo ya no recordaba. En algún punto entre la culpa y la supervivencia, había enterrado al hombre que solía ser. Al padre que reía, que enseñaba, que abrazaba. Cuando ella se durmió, me quedé junto a la ventana mirando la noche. El reflejo en el vidrio parecía más viejo de lo que me sentía. Gris, cansado, hueco. «No te reconozco», susurré a la oscuridad. «Lo siento, Daniel». Y por primera vez no sentí que hablaba con un recuerdo. Sentí que él escuchaba. A la mañana siguiente entré al cuarto de mi hijo. Estaba despierto, sentado al borde de la cama, todavía con el collar puesto. Cuando me vio, no se movió.
No habló, solo esperó. Me senté junto a él. El silencio entre nosotros era pesado, pero ya no vacío. Tu mamá me contó que te ha estado contando historias de tu hermano, dije. Él asintió. Dice que no se fue de verdad, que solo está esperando. Tragué saliva fuerte. Tal vez tenga razón. Y entonces, por primera vez en años, hice algo que creía haber olvidado cómo hacer. Lo alcancé y lo abracé. Él no se apartó. Tardé 14 años en volver al lago. 14 años de excusas. Trabajo, clima, tiempo. Pero en realidad era miedo. No al lugar, sino al hombre en que me había convertido desde que lo dejé atrás. Cuando le dije a mi esposa que quería ir, no preguntó por qué. Solo asintió y dijo, llévalo a él. Esa mañana mi hijo y yo subimos a la camioneta. Él iba callado en el asiento del copiloto, sosteniendo la cajita de madera que le había dado su madre. No pregunté qué había dentro. Ya lo sabía. El camino fue largo y casi en silencio. Él miraba los árboles pasar borrosos por la ventanilla, tocando la caja cada tantos minutos, como asegurándose de que seguía ahí. «Papá», dijo al fin rompiendo el silencio, «¿por qué nunca habíamos vuelto?» Apreté más fuerte el volante. «Porque era un cobarde». Me miró, no sorprendido, no juzgando, solo escuchando. Eso era nuevo. Durante años mis palabras habían sido muros. Ahora eran ventanas. Cuando llegamos, el lago parecía más pequeño de lo que recordaba. O tal vez yo me había hecho demasiado grande para mi propio dolor. El muelle seguía ahí, medio podrido, con las mismas tablas que habían crujido bajo los pies pequeños de Daniel la mañana que corrió hacia el agua. Estacioné y me quedé un rato mirando las ondas moverse como recuerdos viejos, calma en la superficie, caos debajo. Mi hijo no esperó. Bajó, caminó hasta el muelle, se sentó con las piernas cruzadas en el borde, la caja en la mano. Yo lo seguí más lento. Cada paso era una disculpa que había tardado demasiado en formarse. Abrió la caja. Dentro estaban dos cosas: el collar y la carta doblada, la misma firmada por Daniel. Las miró en silencio y después dijo, «Mamá me contó que aquí era donde él alimentaba a los patos». Asentí. «Sí, siempre les echaba demasiado pan». Sonrió leve. «Ella decía que tú le regañabas por eso». Solté una risa seca, y nunca hacía caso. Por un momento los dos miramos el agua. El reflejo del sol parecía oro líquido. La garganta se me cerró. «Yo estuve aquí ese día», dije bajito. Estaba sentado justo ahí, en ese banco. Él me pidió si podía jugar más cerca del agua. Le dije que no. Después me llamó el trabajo y aparté la vista. Solo un minuto. Sentí que las palabras me arrancaban. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Mi voz se quebró. No terminé. Mi hijo no dijo nada, solo puso su mano sobre mi brazo. Fue la primera vez que me tocaba en años. Después de un silencio largo dijo, «Yo a veces sueño con él, pero en el sueño no está triste. Está esperando, como si supiera que tú vendrías». Cerré los ojos. El viento se levantó trayendo un leve olor a lluvia. Se puso de pie con el collar en la mano. ¿Lo tiramos juntos? Asentí. Nos paramos al borde del muelle, uno al lado del otro. El collar colgaba entre nuestros dedos, balanceándose suave como un péndulo del pasado. Juntos lo soltamos. Cayó al agua con apenas un sonido, solo un pequeño círculo que se fue haciendo más y más grande hasta desaparecer. Nos quedamos mirando en silencio. Las ondas se fueron, pero algo dentro de mí no. Se sintió como una puerta que se abría, una que yo había cerrado con llave desde adentro hace mucho tiempo. Mi hijo se volvió hacia mí. «¿Crees que él te perdona?» Miré el horizonte, donde el cielo se juntaba con el lago. «Creo que el perdón no es algo que te dan», dije. «Es algo que aprendes a vivir mereciendo». Él asintió despacio, los ojos brillosos. Mientras volvíamos a la camioneta me di cuenta de que el aire se sentía distinto, más ligero.
no porque el pasado se hubiera ido, sino porque por fin lo habíamos reconocido. Antes de subir me di la vuelta una última vez. El sol se ponía detrás de los árboles, bañando el lago en una luz dorada suave. Por primera vez no parecía una tumba, parecía una promesa. Mi hijo dijo bajito: «Mamá se va a alegrar de que vinimos». Sonrí apenas. «Sí, tal vez esta noche duerma». Él se quedó mirando al cielo. «Tal vez todos». Cuando nos fuimos, no miré por el retrovisor. No necesitaba hacerlo. Algunos fantasmas dejan de seguirte cuando tú dejas de correr. La noche después de volver del lago, la casa se sentía más liviana. Por primera vez en años la cena no fue puro silencio. Mi esposa me sonrió, una sonrisa pequeña, cansada pero real. Mi hijo se rió cuando quemé las tostadas y hasta ese sonido se sintió sagrado. Por un breve instante pareció que los fantasmas por fin se habían dormido. Pero la paz nunca dura mucho en una casa construida sobre secretos. Pasada la medianoche me desperté y ella no estaba a mi lado otra vez. El primer instinto fue pánico. Los viejos hábitos no mueren fácil. Bajé por el pasillo esperando verla en el cuarto de nuestro hijo, susurrando esas historias que duelen y curan a la vez. Pero su puerta estaba cerrada, la luz apagada. Entonces escuché su voz, baja, temblorosa, desde la cocina. Me detuve a mitad de la escalera, el corazón de pronto helado. No hablaba con él. Estaba al teléfono. «Todavía no lo sabe», dijo suave. «Y no puede saberlo, no ahora». Las palabras me golpearon como una navaja. Me quedé ahí en la oscuridad, oyendo el reloj, sus susurros rompiendo el silencio. «Sí, vi la nota. La encontró. Pero es muy pronto. Si se entera del resto, lo destruirá». ¿Del resto? ¿Qué resto? Sentí que el aire se me iba del pecho. Después de que colgó, se quedó sentada a la mesa mucho rato, mirando la nada. Quise entrar, preguntarle con quién hablaba, pero algo me detuvo. El mismo miedo que me había mantenido callado todos estos años. Entonces subió otra vez, y me quedé despierto hasta el amanecer. La mente convirtiendo sus palabras en 1000 posibles traiciones. Para el amanecer, ya me había convencido de todo. Ella escondía algo sobre la muerte de Daniel. Tal vez no fue un accidente. Tal vez había alguien más ese día. Tal vez ella lo sabía. Cuando vives con culpa suficiente tiempo, se vuelve terreno fértil para la sospecha. Cada recuerdo crece una sombra. En el desayuno ella actuó normal, demasiado normal. Preguntó cómo había estado el lago, si se sentía distinto. Mentí y dije que sí, que se sentía en paz. Pero por dentro me estaba deshaciendo. Ese mismo día, mientras ella fue al supermercado, abrí el cajón de su mesa de noche. Debajo de su joyero había un celular negro pequeño, no el suyo de siempre. Un modelo viejo, rayado, sin chip. Lo encendí. Un solo video. Una sola archivo. Hace 2 meses. Le di play. Era nuestro hijo en su cuarto, hablando con ella. «Mamá, no puedo seguir ocultándoselo». «Para siempre», decía él, la voz temblorosa. Ella se sentó junto a él y le puso la mano encima. «Tienes que hacerlo, mi amor. Si se entera, lo va a romper». Mi pulso se disparó. Él dudó. Pero no fue solo un accidente, ¿verdad? Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «No», susurró. «No lo fue». Las rodillas me fallaron. Reproduje esa palabra una y otra vez. «No». Ella se secó los ojos y dijo, «¿Se suponía que iba a ser un secreto? Solo quería protegerlo, protegerlos a los dos». La pantalla se congeló en su cara, atormentada, frágil, agotada. Apagué el celular, las manos temblando. Durante años yo había cargado la culpa de la muerte de Daniel como una marca en el alma. Pero ahora una nueva pregunta ardía. ¿Qué podía significar ella con «no fue un accidente»? Cuando volvió la vi moverse por la cocina, tarareando suave, como si nada. Quise enfrentarla, tirar el celular en la mesa y exigir respuestas. Pero algo en su expresión me detuvo. Esa ternura,
esa tristeza callada que la había acompañado tantos años. Esa noche en la cama me volví hacia ella. Sé que me estás escondiendo algo. Se quedó helada. John, no. No esta vez, susurré. Ella miró el techo mucho rato antes de hablar. Hay verdades que no curan, John. Solo reabren lo que el tiempo intentó cerrar. Sentí que la garganta se me cerraba. ¿Entonces me vas a dejar seguir odiándome por algo que ni siquiera entiendo? Su voz se quebró. No quería perderte a ti también. Y ahí entendí que lo que fuera que ella protegía no era una mentira para herirme, era una mentira para salvarme. ¿Pero salvarme de qué? Mientras miraba la oscuridad, una imagen no me dejaba. La llave en el lago, la forma en que Daniel había corrido adelante riendo, la forma en que ella había gritado mi nombre cuando vio moverse el agua, la forma en que después se había negado a mirarme días enteros. Había algo que yo no había visto ese día. Algo que ella todavía no podía decir. Y sabía que la única forma de saber la verdad era obligarla a contármelo, aunque nos rompiera a los dos. Ethan llegó a la mañana siguiente. Lo reconocí en cuanto bajó del auto, no por su cara, sino por la forma en que dudó antes de caminar hacia la entrada, como un hombre perseguido por la forma de su propio pasado. Era más alto ahora, 30 y tantos, chaqueta gris sencilla, mirada baja. Pero debajo de esa culpa callada, vi al mismo niño que reía en el muelle con mis hijos, el que vivió. «Señor Miller», dijo suave. «John», lo corregí. Mi voz se quebró con mi propio nombre. «Puedes decirme John». Él asintió, los ojos brillosos. «Gracias por recibirme». Nos quedamos ahí un momento. El silencio entre nosotros pesado y extraño. Detrás de él las hojas de otoño se movían con el viento, el mismo viento que había rizado el lago 14 años atrás. «Pasemos adentro», dije. Me siguió al living donde la luz del sol entraba en rayas doradas finas por las cortinas. Mi esposa había salido al supermercado. Éramos solo nosotros, dos hombres atados al mismo fantasma. Miró alrededor, las fotos, el silencio. Luego dijo: «No ha cambiado mucho». «No», respondí, «pero todo lo que hay adentro sí». Se sentó despacio, juntando las manos. Vi el temblor en sus dedos. «He intentado venir antes», dijo, «pero cada vez llegaba a mitad de camino y daba la vuelta. Pensé que me odiarías». No respondí. La verdad era que una parte de mí lo había odiado, no por vivir, sino por ser la prueba de todo lo que perdí. Al fin dije: «Tú estabas ahí. Cuéntame qué pasó». Él asintió, la mirada perdida. Estábamos jugando en el muelle. El agua parecía tranquila, así que nos retamos a ver quién llegaba más lejos caminando por el borde. Yo resbalé. La corriente me jaló rápido, más rápido de lo que pude gritar. Daniel saltó detrás de mí antes de que yo entendiera qué pasaba. Su voz se quebró. Me empujó hacia el muelle. Recuerdo sus manos en mi espalda y después ya no estaba. Agarré un poste y grité pidiendo ayuda, pero nadie llegó a tiempo. Los ojos se le llenaron. Su esposa me sacó, me sostuvo mientras yo vomitaba agua y lloraba. Yo no paraba de preguntar dónde estaba él. Ella no contestó. El cuarto se quedó en silencio. Sentí que la garganta se me cerraba. La vista se me nublaba. Esa parte nunca me la contó, susurré. Me pidió que no lo hiciera, dijo bajito. Dijo que tú ya te estabas rompiendo. Miré el piso. Tenía razón. Ethan se secó la cara. Igual debí contártelo. Desde entonces, cada año, cada cumpleaños, cada noche, cuando me veo en el espejo veo a él, al que debería estar aquí en mi lugar. Lo miré. ¿Crees que él querría que te sintieras así? Negó despacio con la cabeza. No, pero yo sí. La honestidad en su voz me dolió más que cualquier disculpa. Me puse de pie y caminé hasta la ventana. Afuera, los árboles se doblaban con el viento. El sonido de las hojas raspando el suelo parecía susurros. De Daniel, de ella, míos. Cuando pierdes a alguien, dije bajito, el mundo se divide.
Hay la vida antes de ellos y la vida después. Lo más difícil no es recordar, es vivir lo suficiente para darte cuenta de que ellos te perdonarían si pudieran. Me miró, lágrimas brillando. ¿Me perdonas? Me volví hacia él y por un instante vi al niño que había sido, empapado, temblando, vivo gracias al coraje de mi hijo. No creo que el perdón sea algo que yo doy, es algo que los dos tenemos que cargar. Él asintió, entendiendo. Hablamos horas, de Daniel, del lago, de lo que significa vivir con una vida que no te correspondía. La culpa entre nosotros poco a poco se convirtió en otra cosa, reconocimiento. Antes de irse, se detuvo en la puerta, dudando. Hay una cosa más, dijo. Voy al lago cada año. Dejo flores donde pasó. Pensé que tal vez quieras venir la próxima vez. Tragué fuerte. Creo que sí. Él asintió, ojos húmedos. Gracias, señor Miller. Quiero decir, John. Después de que se fue, me quedé afuera mucho rato. El aire fresco y limpio. El mundo no había cambiado, pero algo dentro de mí sí. Entré. El silencio ahora se sintió distinto. No vacío, sino en paz. En la cocina, mi esposa me esperaba. Me miró y no hizo falta decir nada. Ya sabía. Su voz fue apenas un susurro. ¿Encontraste lo que necesitabas? Asentí. No, pero creo que encontré lo que Daniel hubiera querido que encontrara. Ella sonrió leve. Entonces tal vez ahora podamos descansar. Y por primera vez en años le creí. Un año después volví al lago. Esta vez no vine solo. Ethan manejaba. Mi esposa iba atrás y el silencio llenaba el auto como un viejo amigo. No necesitábamos hablar. Hay viajes que no empiezan con palabras. Empiezan con el peso que por fin estás listo para cargar. El cielo estaba gris pero tranquilo. El aire olía a pino y lluvia. El muelle parecía más viejo, más pequeño, más frágil. Y sin embargo, parado ahí, me di cuenta de que no era el muelle el que había envejecido, era yo. Ethan llevaba una pequeña urna de madera. Mi esposa sostenía un lirio blanco. Yo no traje nada. Había pasado 14 años cargando dolor. Ya era suficiente. Al llegar al borde del agua, Ethan se volvió hacia mí. Esto lo he guardado desde el día que su esposa me lo dio, dijo. Dijo que ya era hora de dejarlo descansar. Abrió la urna. Dentro había un puñado de ceniza, lo que quedaba de las cartas, dibujos y cositas que Daniel tuvo alguna vez. Mi esposa las había quemado semanas atrás, en silencio, como si supiera que este día llegaba. Ella dio un paso adelante y susurró. Él siempre amó este lugar. Decía que el lago era lo bastante grande para guardar todos sus secretos. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, démosle nuestros secretos. Nos paramos juntos al borde. Ethan inclinó la urna y las cenizas se fueron con el viento, esparciéndose como polvo de oro sobre el agua. El lirio lo siguió, sus pétalos temblando mientras flotaba. Por un momento todo, las ondas, el reflejo, el silencio, pareció perdón. Ethan bajó la cabeza. A veces sueño con él. En el sueño es más grande que yo ahora, más fuerte. Me dice que deje de pedir perdón. Mi esposa sonrió leve. Eso suena a él. Cerré los ojos. El sonido del agua rozando el muelle parecía respiración. Durante años evité este lugar porque me recordaba todo lo que perdí. Ahora me recordaba todo lo que él dio. Miré a Ethan. ¿Todavía te culpas? Dudó. Menos tal vez. Hay días que me despierto y lo olvido. Otros parece que acaba de pasar. Asentí. Así es. El dolor no se va. Solo aprende a caminar a tu lado. Nos quedamos en silencio. El viento se suavizó. Las nubes empezaron a abrirse dejando un sol pálido. No fuerte, pero suficiente. Mi esposa me tomó la mano. Y yo la tomé. Durante años ese simple gesto había sido imposible. Ahora parecía una plegaria. Susurró. Él estaría orgulloso de ti. Miré el lago, la luz bailando en la superficie. No sé si orgulloso es lo que merezco, dije bajito. Pero tal vez paz sí.
Los árboles se movieron suave. El momento se sintió sagrado, no porque borrara el dolor, sino porque por fin lo honraba. Ethan se acercó. «Hay algo que quiero darte». Sacó del bolsillo un medallón de plata pequeño. Dentro había una foto. 2 niños, brazos sobre los hombros del otro, sonriendo con dientes faltantes y ropa llena de lodo. La encontré en el ático de mi mamá. Es la última foto antes de ese día. Creo que te pertenece. La tomé, el metal frío contra mi piel. «No», dije suave, «pertenece aquí». Él entendió al instante. Nos arrodillamos al borde del agua y pusimos el medallón bajo una piedra lisa. Un pequeño ritual sin palabras, sin planear, pero perfecto. Cuando me puse de pie, el viento volvió a levantarse, trayendo un eco lejano. El sonido de risa de niños jugando. Sabía que no era real, pero por primera vez no quise que lo fuera. Quise que se quedara recuerdo. Puro, intocable, eterno. Me volví hacia Ethan. «Ya puedes dejar de venir cada año. Él ya no está esperando». Me miró, los ojos llenos de lágrimas. «¿Y tú?» Sonreí leve. Él está conmigo. Cada vez que me perdono un poco más, está aquí. Nos quedamos hasta que el sol bajó, convirtiendo el lago en oro. Cuando por fin volvimos al auto, no miré atrás. No porque huyera, sino porque sabía que algunos lugares nunca te dejan aunque tú los dejes. Mientras manejábamos, mi esposa apoyó la cabeza en mi hombro. Ethan miraba el lago desaparecer en el retrovisor. Y yo susurré, apenas audible: «Adiós, hijo. Gracias por enseñarme a vivir otra vez». Una semana después de la visita, me senté solo en mi estudio. El mismo cuarto donde una vez espía a mi esposa por una cámara oculta, convencido de que me traicionaba. Ahora la única traición que veía era la mía. Años de silencio. Años de fingir que el dolor me hacía noble. No era así. Solo me había hecho ciego. La luz de la mañana caía suave y dorada sobre el escritorio. Una hoja en blanco me esperaba. Durante días había estado oyendo el nombre de Daniel en todo, en la lluvia contra las ventanas, en la risa del niño de al lado, en los suspiros de la casa de noche. Había dicho adiós en el lago. Pero una parte de mí sabía que nunca lo había hecho del todo. Así que tomé una pluma y empecé a escribir. No para enviar, no para mostrar, solo para decir las palabras que debí decir hace 14 años. Querido Daniel, no sé dónde estás, si el cielo es real o si simplemente te convertiste en parte de todo lo que veo. Pero necesito creer que puedes oírme, porque hay cosas que un padre no debería dejar sin decir. He pasado casi toda mi vida intentando olvidar el sonido de tu voz, pero es el único sonido que de verdad ha importado. Yo creía que te perdí ese día en el lago. Ahora sé que también me perdí a mí mismo. Tu madre me contó la verdad. Tú no te caíste. Saltaste. Viste a un amigo ahogándose y no lo pensaste 2 veces. Hiciste lo que yo no pude. Fuiste valiente cuando yo no lo fui. Pasé años culpándome, castigándome, convirtiendo cada recuerdo tuyo en una herida que me negaba a dejar sanar. Pero ahora lo veo distinto. No moriste porque yo te fallé. Moriste porque viviste con un corazón más grande del que el mío jamás será. Si estuvieras aquí, creo que te reirías de lo serio que me tomo todo. Me dirías que respire, que deje de mirar el agua como si me debiera una respuesta. Me dirías que a veces salvar una vida, la de Ethan, la de mamá, es suficiente para toda una vida. Ojalá hubiera podido decirte que estaba orgulloso de ti, que lo estoy. No porque fueras perfecto, sino porque me mostraste lo que es el amor cuando es valiente. Quiero que sepas que te veo en tu hermano todos los días, en la forma en que perdona demasiado fácil, en la forma en que todavía me busca cuando tiene miedo. Solía evitar ese parecido porque dolía demasiado. Ahora me recuerda que tú sigues enseñándonos a amar. Tu mamá todavía te habla de noche. Yo creía que estaba atrapada en el pasado. Ahora entiendo que nunca habló con el pasado. Hablaba con la parte de ti que nunca se fue. Creo que por fin entiendo lo que quiso decir cuando dijo que el perdón no es un acto,
Es una práctica, una forma de respirar. Perdóname por haber tardado tanto en verlo. Yo creía que fuerza era silencio, que los hombres como yo no debían llorar, no debían romperse. Pero la verdad es que solo empezamos a sanar cuando nos permitimos rompernos de verdad, cuando dejamos de fingir que el dolor es vergüenza. Así que aquí estoy, Daniel. Roto pero honesto. Si hay un cielo, espero que todavía esté cerca del agua. Espero que siga riendo cuando se levante el viento y las olas se persiguen hasta la orilla. Espero que sepas que por fin volví, no al lago, sino a ti. Gracias por salvar a Ethan. Gracias por salvar a tu madre. Gracias por salvarme de formas que no merecía. Con amor, papá. Dejé la pluma y me recosté. El papel brillaba leve bajo la luz del sol, como si las palabras respiraran. No lloré. No porque se me hubieran acabado las lágrimas, sino porque por primera vez no pesaban. Mi esposa entró callada con 2 tazas de café, miró la carta, después a mí. ¿Puedo leerla? Negué con la cabeza. Todavía no. No es para nadie más. Ella sonrió suave. Entonces es exactamente lo que él necesitaba. Nos quedamos junto a la ventana juntos, mirando cómo la luz se desvanecía entre los árboles. El aire de afuera olía a lago, madera mojada, pino y algo eterno. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón junto a la vieja foto de los 3. No necesitaba enviarla. Hay cartas que están hechas para vivirse, no para entregarse. Y en ese momento supe que el hombre que se escondía detrás de cámaras y silencios por fin se había ido. Quedaba el padre. Meses después, me encontré de nuevo en el lago, sin ceremonia, sin flores, sin motivos, solo yo. Por primera vez no vine a recordar ni a disculparme. Vine a estar. La niebla de la mañana era fina, de esas que se mueven lento y pacientes, como respetando el silencio del mundo. El muelle crujió bajo mi peso, saludándome como a un viejo amigo. Me senté al borde, los pies colgando sobre el agua, y escuché. El sonido de las ondas, el leve rumor de los árboles. Todo era igual, y sin embargo no lo era, porque esta vez no dolía, no acusaba, solo existía, como yo. Saqué la carta que había escrito semanas atrás, la dirigida a Daniel. No la abrí, no necesitaba hacerlo. Las palabras ya no estaban en el papel, estaban en el aire, en la luz, en la forma en que el agua se movía cuando pasaba el viento. Durante años traté al perdón como una meta, un lugar al que llegar, pero sentado ahí entendí que era otra cosa, un ritmo, un lento y callado regreso a uno mismo, un respiro a la vez. El sol empezó a salir, pintando el lago de oro suave. Casi podía ver su reflejo dentro, no ya como niño, sino como algo más grande, algo libre. Tal vez el recuerdo mismo es una especie de resurrección. Detrás de mí la grava crujió, pasos que se acercaban. No me di la vuelta, no hacía falta. Pensé que te encontraría aquí, dijo mi hijo. Su voz era más firme, más grave, pero todavía llevaba la suavidad de su hermano. Sonreí, los viejos hábitos no mueren. Se sentó junto a mí. No hablamos un rato, solo miramos el horizonte. Después dijo, mamá me contó lo de la carta. Asentí. ¿Quieres leerla? Negó con la cabeza. No, solo quería saber si te ayudó. Solté una risa bajita, más de lo que creía. Él se inclinó hacia adelante mirando el agua. ¿Crees que él estaría orgulloso de nosotros? Me tomé un momento antes de contestar. Creo que orgullo no funciona así. Él no estaría orgulloso de nosotros. Solo estaría con nosotros. Eso basta. Él asintió despacio, su reflejo temblando junto al mío. ¿Sabes?, dijo suave. A veces yo también sueño con él. Nunca habla. Solo sonríe, como si nos estuviera esperando a que lo alcancemos. Sentí que el pecho se me apretaba, pero no de dolor, de paz. Entonces, sigamos caminando, dije. Nos quedemos hasta que el sol subió alto, rompiendo las nubes. El calor nos tocó la cara y por primera vez en años sentí que algo se movía. El peso callado y firme de la vida avanzando. Después de un rato, mi hijo se levantó. Mamá está preparando desayuno.
¿Vienes? En un minuto, dije. Él sonrió, asintió y empezó a subir por el sendero. Lo vi irse, cada paso seguro. Cuando desapareció entre los árboles, me volví otra vez hacia el lago. La superficie estaba perfectamente quieta, un espejo que reflejaba no lo que perdí, sino lo que quedaba. Susurré al viento. Ya puedes descansar, Daniel. Todos podemos. El viento se movió suave, rompiendo el reflejo en ondas. Por un instante creí escuchar risa, no un eco del pasado, sino floreciendo en el presente. Cerré los ojos. Por primera vez en mi vida el perdón no se sintió como rendición, se sintió como fuerza, del tipo que no grita, no exige, no borra, solo acepta. Cuando por fin me puse de pie, miré el agua una vez más. El sol de la mañana la convertí en luz, y en esa luz lo vi todo. Las lágrimas de mi esposa, el perdón de mi hijo, mis años de silencio, todo mezclándose en algo entero. Tal vez eso es el amor de verdad. No lo que sobrevive después de la tragedia, sino lo que permanece lo bastante firme para cargarla. Mientras caminaba de vuelta a la camioneta, sentí el peso del pasado siguiéndome, no como carga, sino como sombra que por fin entendía su lugar. Antes de irme, miré el muelle una última vez y susurré: «No te ahogaste, hijo. Nos enseñaste a nadar». El viento tomó las palabras y las llevó sobre el agua, donde se disolvieron en la mañana dorada, sin peso, sin romperse, en paz. Y mientras manejaba rumbo a casa, no miré atrás, porque por primera vez no tenía que hacerlo.